Hola mis amados, Dios les bendiga pero muy buenas tardes, Dios les bendiga o muy buenos días, donde quiera que nos vean. De verdad que estoy agradecido con el Señor por habernos regalado este tiempo maravilloso, este tiempo precioso de poder compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. De verdad que cada día, cada vez que podemos compartir es gracias a Él, gracias a su nombre, gracias a su misericordia, porque Él todos los días nos acompaña, todos los días está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Yo espero que usted en este tiempo agarre su Biblia, papel, lápiz, una actitud enseñable. Vamos a aprender cosas maravillosas de la palabra del Señor en esta preciosa hora que el Señor nos ha regalado, y quiero compartir con ustedes un mensaje, algo que Dios ha puesto en mi corazón, y qué importante es nosotros hoy más que nunca realmente enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Y vamos a estar hablando precisamente del libro de Mateo. Vamos a tocar 3 capítulos así rápidamente, pero vamos a estar hablando de unos principios que son muy importantes. Quizás pudiéramos hablar de cada uno de ellos, pero aquí nos quedaríamos quién sabe hasta cuándo. Yo, al menos durante todo el tiempo que llevo conociendo la palabra del Señor, he escuchado cantidad de mensajes acerca del Sermón del Monte. Pero hay algo que vamos a tomar muy, ¿cómo se puede decir? Algunas verdades principales, y cómo Jesús pudo dividir este mensaje en algunas partes y entender cosas maravillosas acerca del reino de los cielos. Acuérdese que fue una de las cosas que vino a hacer Jesús, a predicar el reino de los cielos. Jesús, cuando vino a predicar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue siempre, y ese ha sido el deseo fue el deseo del Señor Jesús cuando vino, y ese debe ser nuestro deseo siempre, de compartir acerca del reino de los cielos, no de lo que el reino de este mundo puede ofrecer, lo que el mundo puede dar hoy en día, sino lo que el reino de los cielos, lo que Jesús vino a darnos a través de ese reino. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso es algo maravilloso poder entender. Y el libro de Mateo en sí, el Evangelio según San Mateo, precisamente habla del reino. Es donde más vamos a encontrar esa palabrita reino. Pero ese reino no es, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino, dijo Jesús, fuese de este mundo, entonces yo pediría a mis ángeles que vengan y me defendieran. Eso pasó cuando Jesús estaba ya siendo llevado a la crucifixión. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero nosotros entendemos lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero hay algo que es importante que nosotros debemos entender en esta preciosa hora, es saber, hermanos queridos, cómo quiere Dios que nosotros aprendamos a vivir cada día. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Vamos a darle gracias a Él y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos a cada uno de nuestros corazones, pensamientos, a veces quizás cosas que pueden haber en nuestro corazón, que nos ayude Él mismo a enfocar nuestra vida correctamente, que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Es la mejor manera. Él conoce todo, Él nos creó, Él nos formó. Todo lo que nosotros somos, hermanos queridos, todo en absoluto, todo, Él lo conoce. Por ende, Él también sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, por este día domingo, Señor. Gracias por este nuevo comienzo de semana. Señor, gracias porque tú nos has permitido vivir una semana preciosa la semana pasada. Y podemos decir, Señor, gracias por tu cuidado, por tu protección.
Gracias por todas las cosas que tú nos brindas diariamente, papito amado. Pero hoy, Señor, queremos darte a ti honra y gloria, alabanza y adoración, Señor, por todas las cosas que tú nos brindas. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Sabemos, Padre, que cada día que tú nos regalas, cada semana que tú nos brindas, Señor, es una oportunidad más de vivir como tú quieres. Señor, el día de mañana no sabemos si amaneceremos. No sabemos, Señor, si estaremos en pie. No sabemos, Señor, si, amado Dios, tú nos permitirás levantarnos de nuestro lecho. Pero hoy, Señor, hoy queremos agradecerte porque todas las cosas que nos has dado han sido maravillosas. Gracias, Señor. Yo sé que muchas personas en este momento, donde quiera que nos escuchen, Señor, tú estás obrando en sus vidas. Y te ruego, por favor, que en este tiempo, Señor, tu palabra pueda encontrar cabida siempre en cada uno de nosotros. Háblame a mí, enséñame, corrígeme. Señor, si hay cosas que no glorifican tu nombre, aún, Señor, enséñame para yo poder cada día asemejarme a ti como todos nosotros lo necesitamos hacer, Señor. No hay ninguno, Señor, en esta tierra que pueda decir de que ya ha llegado a la plenitud tuya, Señor. Estamos en ese proceso y porque te amamos, Señor, no pecamos. Porque te amamos, Señor, deseamos asemejarnos a ti. Porque te amamos, Señor, renunciamos al pecado, renunciamos, Señor. Aún, Papito Dios, reconocemos lastimosamente nuestra debilidad, Señor. Reconocemos que lastimosamente estamos ligados todavía a una carne que está viciada al pecado. Pero sabemos, Señor, sabemos y entendemos que en ti somos más que victoriosos. Tú nos das la fuerza para vencer. Tú nos das la fuerza, Señor, para renunciar e ir dejando todas aquellas cosas que no te glorifican. Papá, en el nombre de Jesús, te ruego, por favor, que en este tiempo maravilloso que usted nos regala, Señor, pueda hablar a cada uno tu palabra. Sana los corazones, sana las vidas, cuerpos, Señor, que están de pronto afligidos. Papito Dios, aquellas personas que están siendo verdaderamente quizás afligida por tantas circunstancias, pérdida de seres queridos, aflicciones en su mismo cuerpo. Señor, tantas cosas que son difíciles, Señor. Por eso te rogamos, papá, que sea usted en este tiempo maravilloso, Señor, maravilloso, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, papito Dios, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados queridos. Ahora vamos a estar compartiendo algo que el Señor ha puesto compartir con cada uno. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, hermanos queridos, y es precisamente lo que de verdad quiero... Ayer vi algo, un documental estaban pasando, bueno, y esto está en las redes sociales de una manera impresionante, pero había algo que me llamó muchísimo la atención el día de ayer viendo una pareja homosexual. Él era un hombre, él era hombre, bueno, y se transformó en mujer colombiana, y el hombre, y la mujer, bueno, que no me acuerdo de qué país era, se transformó en mujer, y ahora el que es mujer, pero que se había convertido en hombre, quedó embarazada, y el hombre que ahora es mujer es el que engendra. O sea, una distorsión, hermanos queridos, que de verdad, hoy más que nunca, nosotros necesitamos entender que estamos viviendo tiempos terribles, tiempos de verdad dolorosos, porque uno cuando escucha a las personas que abordan estos temas, dicen, ya no podemos, vamos a tratar del tema, pero no moralmente. Y qué tremendo, hermanos queridos, cuando
se dicen estas cosas y comenzar la gente a decir, bueno, no vamos a tratar esto bajo la moral, sino bajo nuestros propios parámetros, lo que a nosotros nos parece, porque la gente es inmoral, quiere vivir como se le da la gana. Imagínense cómo, hermanos queridos, hoy se ha distorsionado lo que Dios creó al hombre, a la mujer como mujer, y cuando este bebé crezca y comience a ver a su mamá, que ahora es su papá, y comience a ver de que el que da a luz es el papá y no la mamá, y la mamá es la que engendra, o sea, totalmente distorsionado, porque usted se da cuenta que Génesis, hermanos, cuando Dios le dice a Eva, habla con Eva, le dice, con dolor darás a luz tus preñeces, y la que da a luz es la mujer, no el varón. Bueno, una cantidad de cosas, y mucha gente, hermanos queridos, aplaude todas estas aberraciones que van en contra de los principios bíblicos, en contra de la palabra del Señor y en nombre de la tolerancia, hermanos, hacemos cosas terribles. Por ende, nosotros cuando analizamos todas estas cosas, aquí no hay otra salida sino volvernos a Dios de todo corazón, comenzar a ver a Él como ese camino, la verdad y la vida, el único que nos puede llevar al Padre, el único que puede saciar el vacío que hay en el corazón de todo ser humano. Él es el único que puede hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Por ende, hermanos, este tiempo maravilloso, vamos a aprender qué es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros? Y sabe que una de las cosas que quiero comenzar, pero así también quiero terminar en este mensaje, es cuando usted toma este pasaje bíblico de Mateo capítulo 7, versículo 18, ¿sí? Dice, desde el 17 al 20. Mateo, mire que esto es algo hermoso, porque cuando usted ve esta realidad de lo que dice la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de cosas maravillosas, hermanos. Y a veces nosotros tomamos este pasaje y sí, no lo sabemos, ok, el buen árbol o el mal árbol y este tipo de cosas, pero antes de esto nosotros debemos entender que detrás de estos versículos que vamos a leer en este momento, hay un sermón, hay una enseñanza, y Jesús, terminando esta enseñanza, concluye así. Y ya vamos a entender por qué es que Jesús dice esto. Dice así, versículo 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es algo muy interesante, hermanos queridos, porque cuando usted voltea unas dos hojitas, no sé qué Biblia tenga usted, cuando usted va al capítulo 5, versículo 1, necesitamos comenzar a ver qué era lo que estaba hablando Jesús, de qué frutos. Es verdad que la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Hermanos queridos, usted se va a dar cuenta de que allí habla de un fruto, pero aquí hay algo que usted y yo, cuando analizamos cómo quiere Dios que nosotros vivamos en todo esto, por eso es que Jesús da esta enseñanza y dice: hermanos queridos, que del buen tesoro nosotros sacamos, ¿sí? El hombre bueno da buenos frutos, el hombre malo da malos frutos. Ahora, el mundo, hermanos queridos, el mundo pone la confianza en las cosas del mundo.
Y es algo que nosotros sabemos, quizás nosotros mismos éramos así. Nuestra confianza estaba totalmente puesta en las cosas del mundo, en lo que yo podía hacer, en las cosas que yo podía lograr, quizás en el dinero, en el trabajo. Bueno, nuestra confianza puesta en estas cosas, ¿sí? Es verdad que se necesita trabajar, es verdad que se necesita, pero nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Ahora, hay algo que es muy interesante, lo que está pasando hoy en día. Y es lo que nosotros necesitamos tener pero muy en cuenta. Y es esto, hermanos. El cristianismo de hoy en día, el moderno, el cristianismo moderno, ahora lo que se habla, lo que se dice, todo este tipo de cosas, está incitando a la gente a vivir de una manera que sea aún agradable para las personas del mismo mundo. Y la gente, lastimosamente, ha confundido las bendiciones de Dios, qué sé yo, el tener un ministerio fructífero o de pronto tener un ministerio grande o una persona, hermanos, que pueda ser tan elocuente, le puede decir, mira, realmente es una persona bendecida. ¿Y será que Dios mide si una persona es bendecida por lo que posee? ¿Usted qué piensa? Si yo tengo bastante seguidores, tengo bastante gente que me escucha, tengo una iglesia grande, tengo esto, tengo aquello, ¿será que Dios realmente me ve como una persona bendecida o ese es un pensamiento de la modernidad? Verdaderamente estés bendecido, ¿sí? Un bendecido Dios porque tiene esto y esto. Pues déjenme que juntos podamos, o más bien, ¿cómo podría decir? Estudiemos juntos. Esto de verdad que podríamos hacerlo en una, ¿cómo se dice? Hay muchísimo que enseñar, por el Sermón del Monte habla de muchísimas cosas, pero algo que yo quiero ir rescatando son cosas importantes que, hermanos queridos, nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es que Jesús, como decía al inicio, Él vino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús. Yo lo he dicho muchas veces, y no porque lo digo yo, sino porque la Biblia así lo declara. La Biblia, hermanos, acuérdese que una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra del Señor es precisamente lo que Jesús viene diciendo. Acuérdese que Juan el Bautista, el primero que viene y está predicando primero de Jesús y viene preparando ese camino, ¿qué era lo que él estaba predicando? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Igualmente Jesús manda a predicar a sus discípulos, dice, id y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan de su mala manera de vivir. Y Jesús comienza en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11, comienza a enseñar cómo o quiénes son las personas que van a ingresar a ese reino. Y esto es algo importante porque si usted allí en su cuaderno, ¿sí?, que usted tiene de apuntes, por favor escriba usted desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 12. Usted va a ver, hermanos, el Sermón del Monte, va a ver las bienaventuranzas y comienza a decir, bienaventurados son aquellos porque de ellos es el reino de los cielos. Usted se va a dar cuenta que toda esta enseñanza aquí de las bienaventuranzas, todos ellos son los que van a ser parte del reino, son los que van a recibir consolación, son los que... Y comienza a decir la palabra del Señor, comienza a decir Jesús cómo son aquellas personas que deben, o cómo debe de vivir una persona que está en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino, y que vive para ese reino. Acuérdese que el reino de los cielos no solamente comienza en la eternidad, en el momento que yo muero. No, el reino, cómo yo debo de vivir, es desde el momento, ¿sí?, que yo
me arrepiento con todo mi corazón. Por eso necesito la palabra del Señor y comienzo a entender qué es. Por eso hay un arrepentimiento. Me arrepiento de todo mi corazón, ¿sí? Nazco de nuevo. Eso viene del Espíritu Santo, eso viene de Dios, eso es un don de Dios. Me permite nacer de nuevo, pero ese nacer de nuevo, yo necesito aprender cómo debo de vivir. Y él comienza a decir entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Entonces, él comienza a dar cómo es que nosotros debemos de vivir en este reino, ¿sí? Y por ende, muchas personas piensan que el ser un cristiano o ser un hijo de Dios, esto es yo vivir de la manera como a mí me parece, pero como yo confieso a Jesucristo, como yo digo que voy a una iglesia, eso ya está. No, Señor. Por eso es que el Sermón del Monte, quizás, hermanos, el sermón más largo que da Jesús durante toda su prédica, al menos que nosotros encontramos registrado en la Biblia, el sermón que él habla más, y nosotros vemos cómo es que a quién Jesús le está enseñando. Si usted comienza a ver el versículo 1 de Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesús no comienza enseñando estas cosas a la multitud. Hubo muchas enseñanzas que Jesús le dio a la multitud. Jesús muchas veces habló a la multitud. Al terminar el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta de que sí, ahí ya había una multitud y había mucha gente, pero al comienzo del Sermón del Monte, Jesús, ¿a dónde sube? Subió a un monte, dice la palabra del Señor, vino la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Sí, dice que viendo la multitud, había gente, había mucha gente, pero él ¿qué hizo? Cogió a sus discípulos. ¿Por qué les digo esto? Porque quiere decir que Jesús se interesó en sus discípulos, en aquellos que le seguían, en aquellos que querían ser como él, que Jesús vino y los llamó y le dijo, a ver, yo les voy a enseñar algo, y comenzó a decirles cómo es que son. Y por eso, hermanos queridos, una de las cosas que nosotros necesitamos ir aprendiendo despacio, cada una de estas enseñanzas preciosas es precisamente, cada una es una enseñanza. Por ahí dice, bienaventurados, ¿sí?, los pobres de espíritu, y bueno, cada cosa así. Y nosotros podríamos tener una hora de enseñanza de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, y cada uno de ellos. Pero algo que yo le quiero dejar en general es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos en esta parte, como Él comienza, es decirle, nosotros necesitamos ser diferentes a la gente del mundo. Antes, el mundo dice, ¿cómo va a ser bienaventurado el que llora? Bienaventurado el que sufre, bienaventurado si sois perseguidos. ¿Cómo? El mundo no dice eso. Antes, el mundo va en contra de todas estas cosas, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, cuando Jesús comienza a enseñar, Él comienza a dar una enseñanza totalmente quizás diferente a la que estaban enseñados a escuchar los mismos discípulos, los mismos rabinos, de las personas que estaban en eminencia, que estaban allí, daban tremendas enseñanzas, pero mi Señor Jesús comienza a tocar temas que realmente impactan a la vida de la persona y que quizás va en contra de toda nuestra lógica, de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces se piensa que yo, por ser un hijo de Dios, yo puedo vivir como yo quiera. Y no es así. Por eso es que en estos primeros 12 versículos, usted se va a dar cuenta que Jesús no dice eso. Pero desde el versículo siguiente, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, perdón, hay algo que llama mucho la atención, porque Jesús también quiere que nosotros aprendamos a vivir, ¿sí?, como Dios, como Él quiere, como Él nos lo enseña a través de su palabra, pero también que aprendamos a ser responsables en el reino. O sea, es como una persona que va a representar a alguien, va a representar a un país. ¿Cómo piensa usted que es un embajador que va a ir a representar
que va y habla, o que está en otro país y está hablando. ¿Cómo usted piensa que habla de las cosas malas? ¿O está viendo todo lo malo? ¿Está haciendo? No. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 y versículo del 13 al 16, comienza a hablar de esa responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, qué importante es esto. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque esto habla de cómo nosotros debemos de ser. Dice que nosotros somos luz y somos sal. ¿Para quién? Para las otras personas. Si nosotros vivimos bajo ese reino, el reino de Dios, el gobierno de Dios, escuche, cuando hablamos de reino, hablamos de que allí en ese reino hay un gobernador, un rey, hay alguien que manda, y ese se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese se llama Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Ahí está Dios. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está allí. Él está allí. Y qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo. Pero sabe que una de las cosas, cuando dice la palabra del Señor y cuando hablamos de fruto, no solamente, hermanos, es aprender de que sí, sabemos de que es parte, ¿no? Que es esto, amor, gozo, paz, lo que decíamos, ¿no? Pero aquí hay algo que es muy importante nosotros entender. Es lo que el Señor está diciendo. Yo tengo que aprender a vivir como se vive en ese reino. Y ese reino, entonces me dice, usted aprenda a ser luz y sea sal. Usted demuestre, porque este reino es el que da vida. Es el que da vida. ¿A qué? A un mundo que está putrefacto, a un mundo que está en oscuras, a un mundo que está perdido. Nosotros que somos hijos de ese reino, de ese rey, que somos pertenecientes a ese rey, a ese reino, Él nos está diciendo, usted tiene que vivir de esa manera. Es una responsabilidad nuestra. No pensemos de que yo no tengo ninguna responsabilidad en el reino de Dios. Esa es mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer. Entonces, primero vemos esta parte, hermanos queridos, de nosotros aprender a vivir como se dice en este reino, ¿sí? Dentro del reino. Ok, nosotros necesitamos hacer, para yo poder ser luz, entonces yo necesito ir aplicando todo lo que la palabra de Dios me enseña. No se trata de cuánto yo sé aquí nomás, sino de cuánto yo puedo practicar. Por eso es que vuelvo nuevamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, donde Jesús está diciendo, por el fruto lo vas a conocer. Es por el fruto, no es por la obra, porque cuando usted lee del 21 en adelante, ahí habla de obras, habla de una obra, lo que vosotros hicisteis. Sí, echaste fuera demonios, sí, hiciste tantas cosas, ¿sí? Pero el Señor dice, pero yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque está hablando precisamente de un estilo de vida totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Si usted se da cuenta desde el versículo 17 en adelante, hermanos queridos, precisamente hasta ya el capítulo 6, ¿de qué está hablando? De que el cristiano, nosotros como hijos de Dios, necesitamos hablar con autoridad. Escúcheme bien, esto de pronto a usted le va a sonar un poco sectario, pero escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Jesús comienza a hablar después del versículo 17, hermanos queridos, algo hermoso. Por eso yo le invito a que usted lo lea y usted comience a diferenciar y a ver algunas cosas, ¿sí? A separar el Sermón del Monte. Y usted se va a dar cuenta que en el Sermón del Monte Jesús comienza a enseñar y a decir a los discípulos, yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplir la ley. Y Él comienza a decir cómo es que realmente se cumple la ley. Vino a enseñar el espíritu de la ley, que era lo que realmente Dios quería con cada uno de nosotros cuando se nos dio o cuando se les dio al pueblo de Israel
la ley. Por eso es que habla de la ira, habla del adulterio, habla del no jurar en vano. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos va a dar autoridad. No es yo declaro, decreto porque yo sí soy un hijo de Dios y entonces yo tengo autoridad. Esa autoridad, hermanos queridos, olvídese, eso es una basura lo que se enseña hoy en día. Literalmente, eso es basura. Pero cuando usted aprende a llevar una vida correcta delante de Dios, usted aprende a hablar con autoridad delante de Dios. Decía un pastor, hermanos, ¿cómo yo puedo hablar que siendo calvo y vender un champú diciendo que ese champú sirve para que no se caiga el cabello? ¿Cómo puedo yo hablar, hermanos queridos, de paciencia si soy una persona irada? ¿Cómo puedo yo hablar realmente de lo que es tener una buena moral cuando soy inmoral? ¿Cómo puedo yo hablar, hermanos queridos? No estoy diciendo de pronto esa persona que de pronto cayó, se arrepintió y se arrepintió de todo corazón, ¿sí? Sino que estoy hablando, como dice la palabra del Señor, aún sabiendo que eso está mal, pero aún lo continúa a hacer. Entonces, cuando usted lee la palabra del Señor en el capítulo del capítulo 5, versículo 17, hasta precisamente el capítulo 6, está hablando del amor hacia los enemigos. Mira, todas estas cosas. Primero habla de la ira, después habla del adulterio, de los juramentos. Después, hermanos queridos, del divorcio. Jesús habla de los juramentos y después habla el amor hacia los enemigos. Y por eso es que la palabra del Señor, hermanos, nosotros nos llama a vivir vidas consagradas para Él, apartados para Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos parte de su reino. Las cosas viejas, sí, es verdad, pasaron, pero he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, en esas cosas nuevas que me dice el Señor, aquí está la palabra. Todas son hechas nuevas, ok, entonces yo voy a vivir conforme esas cosas que el Señor ya nos dio, que comienza a establecer en nuestras vidas y a decirnos cómo debemos de vivir, cómo debemos de vivir. Entonces, en ese reino que Dios quiere que nosotros estemos, ¿sí?, que nosotros vivamos, en ese reino que Jesús vino a predicar, en ese reino que nosotros debemos de vivir en arrepentimiento, hay un estilo de vida. Hay una manera de vivir. No puedo yo decir, hermanos, amémonos los unos a los otros, cuando mi amor por Dios, por los hermanos, no está. No puedo yo hablar de lealtad cuando he sido desleal o quizás la persona es desleal todavía con su cónyuge. No puedo yo hablar, hermanos, de que yo no, ¿cómo va a creer si yo no he matado a nadie? Eso es lo que decían los escribas, los fariseos, pero Jesús dice, solamente que comiences a hablar mal de tu hermano y a decirle necio, a decirle fatuo a tu hermano, ya quedaste expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón de la persona. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar de esto, nosotros necesitamos entender que son parte de la autoridad del cristiano. ¿Cómo? Es por eso que usted termina leyendo Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y usted se da cuenta, hermanos queridos, que cuando Jesús termina en el versículo 29, 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí vio? ¿Por qué? Porque ellos veían en Jesús, la gente que estaba a su alrededor, sus discípulos estaban viendo, hermanos queridos, que lo que Jesús estaba diciendo tenía un acorde, iba de igual manera lo que decía con lo que hacía. Iba de acuerdo las dos cosas. Y esto es lo que nos da autoridad como hijos de Dios. Esto es lo que nos llena de autoridad. Esto
es porque esto se hace así. ¿Por qué? Porque yo sé, estoy convencido que es, no porque yo mismo me he convencido a mí mismo y yo comienzo a decir, sí, es que es así, es así, es así. No, es porque lo he practicado, lo he vivido en la palabra de Dios. He comenzado a trabajar en él, comenzado a trabajar en ello y he visto el resultado en mi vida. La obediencia cuesta la obediencia. No es fácil obedecer, no es que todo es así nomás. Por eso es que usted, hermanos, y yo nos comenzamos a leer las Escrituras, comenzamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a ver estas verdades hermosas en la palabra del Señor. Capítulo 6 habla de la sinceridad. Capítulo 6 hasta el versículo 18 está hablando de la sinceridad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas cosas aparentemente. Esto era lo que era una apariencia. Oraban, sí, ok. Daban limosna, ok. Ayunaban, ok. Pero Jesús fue un poco más allá de lo que los demás podían ver. Jesús dijo, de limosna, ok, pero no hagas resonar trompeta y no digas a nadie. No lo digas a nadie. Tú da en silencio. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú estás esperando que los demás estén diciendo, bravo, bravísimo, muy bien, qué bien que lo hiciste. Oye, qué generoso. Cuando ores, dice, por eso habla acerca de la hipocresía que ellos cometían. Oye, vamos a hacer esto, esto y esto, para que los demás vieran cómo era que ellos oraban de bonito, con palabras elocuentes, en las esquinas, en las plazas. Cuando ayunaban, se veían tan espirituales porque sus rostros lo demostraban, estaban, como que... Y Jesús, hermanos, cuando habla de esto, habla de sinceridad. Y no sinceridad con los demás. Está hablando de ser sinceros con quién. Mira, con Dios. Yo quizás puedo engañar a muchas personas. Yo puedo querer engañar a mucha gente. Yo soy así, asado y cocinado. Y los demás pueden ver cosas en nosotros. Pero mi corazón, por eso es que Jesús les dijo, de cierto ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y mira qué tremendo. Cuando Jesús comienza a hablar de todas estas cosas, precisamente es por esto. ¿Por qué? Porque Jesús quiere de que en sus discípulos, aquel que ha dicho, Señor, yo te sigo, seamos genuinos, transparentes. Cuando esto pasa en mi vida, yo no tengo que forzar en nada lo que yo soy, porque yo soy así. Si yo soy sincero al dar y yo no estoy esperando, yo no tengo que obligarme a hacer nada. ¿Por qué? Porque es parte de lo que de la naturaleza que Dios ha puesto en mí. No por mi carne, sino porque esa naturaleza está en mí. Aprendo a dar sin esperar que nada se devuelva. No estoy haciéndolo para que alguien me vea. Lo hago por amor, ¿sí? Cuando oro, no estoy esperando de que nadie me vea o me escuche. No. Y si nadie me escucha, mejor. Y si nadie me ve, mejor. Porque el Señor dice, cierra la puerta. Ok, pero lo voy a hacer en público. Entonces, hágalo sin que nadie esté diciéndote, oh, qué bestia, qué espiritual que eres. Mira cómo estás. No. Es algo que yo debo de hacer. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos queridos, y continuamos viendo, mira que está hablando entonces de que yo en ese reino tengo que vivir realmente para ese reino. ¿Cómo se maneja? Así se vive, en humildad, en sinceridad. Necesito aprender, necesito ser luz, necesito aprender de que si Dios me puso estoy, como dijo Jesús mismo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque somos del reino, le pertenecemos al reino de los cielos, le pertenecemos a ese Rey soberano, eterno, y como tal, por ende, yo vivo como se vive en ese reino. ¿A dónde? ¿Allá? No, eso es aquí en esta tierra. Y comienzo entonces a vivir de una manera como Él quiere. Si yo hablo
porque he vivido así de esa manera. Tengo autoridad para hablar sobre lo que sé. Sé que si yo soy fiel, que si yo cuido, si yo y esto, trae un resultado a mi vida. Que si no soy una persona llena de ira, de enojo y que he perdonado. Me encanta porque sabe que en Mateo capítulo 5, versículo precisamente el 45, terminando esta parte de la autoridad, ¿sí? Que me olvidé este versículo y no me quiero saltar, y aunque ya me avancé un poquito, pero quiero un poquito retrasarme. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre el justo y lo injusto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice la palabra del Señor, ¿no hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo que el Señor, si ve que el Señor hace una distinción, o sea, ¿no hace así ellos? ¿Por qué tú tienes que hacer lo mismo? El del mundo, ¿qué te dice? Si no te saludan, no lo saludes. Si te hacen mal, no te dejes. No seas tonto, no seas gil, no se deje. El Señor no dice eso. Dice la palabra del Señor, devuélvele. ¿Cómo? Como Él te pagó, como Él te hizo mal, devuélvele mal. No, si Él te hizo mal, devuélvele con bien. Salúdalo, dale. Y es por eso que habla precisamente de esa autoridad. Y después, lo que decíamos ahora, de la sinceridad, de ser sinceros. Habla de la seguridad. Usted sabe que desde el versículo 19 hasta el versículo 24 comienza a hablar, hermanos queridos, habla precisamente desde el versículo 19 al versículo 24, comienza a hablar de la seguridad del cristiano. ¿Dónde tienes tus ojos puestos? La persona se siente segura cuando tiene dinero, cuando tiene casa, carro, tiene todo. Y yo estoy seguro. Y eso es lo que la gente busca, esa seguridad. El Señor dice, no busques esa seguridad. Busca la seguridad ¿en quién? En mí. Por eso es que Él inmediatamente comienza a decir, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, o sea, donde, hermanos queridos, donde nosotros tenemos esa seguridad, es allí donde nosotros inclinamos nuestro corazón. Si nuestro corazón está inclinado hacia el Señor siempre, y sabemos que en su reino, en su gobierno, que si Él gobierna mi vida, que Él no me va a dejar. El dinero se va. ¿Es verdad que lo necesito? Claro que lo necesito, es normal, pero ella no es mi seguridad. Imagínense en este tiempo cuántas personas murieron y con mucho dinero. De pronto hubieron personas que no tenían dinero ni siquiera para pagarse una prueba, hermanos queridos, y fueron infectados, pero ahora, Señor, gracias. Y tú has cuidado de nosotros y sabemos que nuestra confianza está en Él. Y dice la palabra, hermanos queridos, que debajo de sus alas estamos nosotros seguros. Ahí estamos seguros. Ahí. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Él no va a dejar. Y esa es nuestra seguridad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No tengas nada de seguro en las cosas de este mundo. En lo que los demás te ofrecen, ten la seguridad en mí. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Aún si fuéramos a morir, hermanos queridos, esa es la salvación. Qué lindo nosotros poder tener esa seguridad, que aunque si morimos, en Él estamos seguros. En Él tenemos seguridad. Es por eso que comienza a hablar precisamente a donde nosotros ponemos nuestros ojos. La lámpara del ojo, la lámpara de nuestro cuerpo, ¿qué es? Mira, el ojo. ¿A dónde nos guía nuestros ojos? ¿Dónde nos lleva? Nuestros ojos deben de estar puestos en el único autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Él. Pero si nuestros ojos andan mirando solamente lo material como cosa de tener estabilidad en nuestra vida, seguridad, olvídate. Por ende, del versículo 25 al versículo capítulo 7, usted se va a dar cuenta, hermanos queridos, ¿qué es lo que el Señor quiere?
que en Él tengamos serenidad. Estemos serenos. ¿Qué es serenidad, hermanos? Que nosotros estemos confiados. Ahí estamos. Por eso habla de ¿qué? Del afán y de la ansiedad. ¿Cómo yo tengo que vivir en este reino? Entonces, hermanos queridos, usted comienza a darse cuenta de que el mismo Señor Jesús dice, ustedes se preocupan por las cosas materiales, pero las aves de los cielos no lo hacen porque ellos confían, ellos siempre se levantan, tienen su comida, tienen su ración diaria, y todos los días comen, se alimentan las aves de los cielos, los lirios del campo. Y ustedes que son mis hijos, ¿por qué no confían, hombres de poca fe? Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Sí ve? Versículo 33. Busque primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Esto a nosotros no se nos pasa por la cabeza muchas veces. No, es que yo tengo que buscar. ¿Qué cosa? Las cosas que a mí me convienen, lo que yo necesito. El Señor nos dice, yo te lo doy. Busca primeramente mi reino. Busca cómo es mi gobierno. Por eso en el capítulo 7 también habla acerca de la humildad. Si usted se da cuenta, capítulo 7 del 1 hasta el 6 habla de la humildad. ¿De qué está hablando? Dice, mírate primeramente la paja para que saques la viga. Mira lo que tú tienes para que puedas ayudar a otro. No te creas más que otro, porque con la misma vara que tú mides, serás medido. Así como tú eres, aprende a ser humilde. Escuchaba a un pastor que decía, realmente el problema del hombre no es saber dónde está su debilidad, porque cuando sabe dónde está su debilidad, entonces allí sabe y dice, no, yo soy débil, y huye. Ese es el cristiano. Pero el problema es cuando se siente fuerte. Ese es el problema del cristiano. Cuando se siente fuerte y dice, a mí eso nunca me va a pasar. A mí eso nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado que eso no va a pasar. No, hermanos queridos, yo necesito aprender a confiar en el Señor, que Él me va a librar y que yo, hermanos, con temor y temblor a Dios, voy a huir de toda tentación en el nombre de Jesús. Yo necesito aprender a tener humildad. Y cuando hablamos de necesidad, hermanos queridos, mire, por eso en el capítulo 7, versículo 7, hasta el versículo 12, habla precisamente de la oración y la regla de oro. ¿A quién tenemos que pedir? ¿Será que tenemos que quejarnos? ¿Tenemos que lamentarnos? ¿Tenemos que estar, hermanos, como que no tuviéramos nada? ¿No tuviéramos un Dios grande? No. Antes, el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De qué está hablando? Está hablando de una dependencia. De una dependencia de Dios. Siempre de tener, si yo tengo o el cristiano, la necesidad más grande que debe de tener en su vida es la necesidad de estar con Dios. Porque Él es su proveedor, de estar en comunión con Él. Si usted se da cuenta, dice, pedid, hable, pida, llame. Dice, busque. Deben de ser estas necesidades en nuestra vida, hermanos, siempre. Y sabe que el cristiano muchas veces se queja y dice, bueno, yo tengo tanta necesidad, y comienza a hablar de cosas materiales. Y sí, lógicamente son cosas. Pero hermanos queridos, por eso es que Jesús comienza a decir, mire que ustedes siendo malos, esto hacen por sus hijos. ¿Ustedes piensan que yo no lo voy a hacer con ustedes? ¿Sí ve? Por eso es que cuando Jesús viene a topar el tema del fruto, mira de qué está hablando el Señor. Mira cuáles son los frutos. No es de cuán elocuente soy yo. No es cuán, hermanos queridos, cuánto yo pueda hacer.
Por eso es que usted más adelantito, en el versículo, con esto termino, versículo 13, hasta el capítulo 8, capítulo 7, versículo del 13 hasta el 29, está hablando de nosotros tener estabilidad en Él. Que nada me mueva. Hermanos queridos, que nada en esta tierra. Por eso está hablando precisamente que en Él estamos seguros. El que entra por esa puerta, dice después en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, que habla del buen pastor. Él dice, el que entra por esta puerta, hablando de Él, yo soy la puerta, puede entrar y salir. Y está confiado, tiene una seguridad en Él. Está en Él, vive en Él. Es una estabilidad emocional, todo. No me mueven mis emociones por lo que tengo o no tengo. Por eso es que ahí inmediatamente Él comienza a decir, en el día final muchos van a venir a decir, Señor, Señor, yo te conozco. Señor, yo hice esto, mira, yo hice, dice en el versículo 22, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mira lo que el Señor va a decir, dice, yo nunca te conocí. ¿Sabe por qué? Porque el sermón del monte es una enseñanza precisamente de una dependencia siempre de ese reino, del reino de Dios. ¿Cómo yo tengo que vivir? Por ende, cuando nosotros volteamos nuevamente estas páginas y le damos vuelta y comenzamos a profundizar, entonces uno tiene que pensar realmente, ¿es realmente en ese reino que nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente en el reino de Dios? Y no piense, vuelvo y le repito, hermano, no es en la eternidad. Es aquí. Vivimos siendo luz. Vivimos llorando o siendo misericordiosos o siendo pobres de espíritu. Vivimos en una dependencia Él, como Él quiere que nosotros vivamos. Vivimos o lo que hablamos realmente tiene peso con nuestra propia vida. Nuestra vida habla verdaderamente de lo que nosotros decimos. Sí, decimos. ¿Realmente es así? ¿Somos nosotros personas que amamos a los demás? ¿Hemos perdonado a los demás? ¿O realmente vivimos de una manera totalmente incoherente? Sí, me gusta que oren por mí. Me gusta ir a la iglesia los domingos, pero después de ahí a mí no me gusta que me digan nada, ni que me reprochen nada. No me gusta leer la palabra porque no entiendo, entonces no busco nada más sino estar bien los días domingo, como que a Dios le doy una miseria y ya el Señor se tiene que contentar con esto. ¿Cómo vivimos? ¿Realmente vivimos de la manera que el Señor quiere en sinceridad? ¿Somos sinceros en toda nuestra manera de vivir? Que usted pueda abrir su corazón y decir, yo lo hago no porque yo quiero aparentar algo delante de alguien, sino porque yo soy así. Esa es la nueva naturaleza que he adquirido de parte de Dios. Eso es lo que ahora tengo. Soy generoso porque no lo hago para que otro me vea. Si oro, lo hago verdaderamente porque sé y dependo de Él. Estoy siempre en comunicación con Él. O no lo hago. Y vivo como yo quiero, qué sé yo. Pienso yo en el Señor, pienso en su palabra. Cuando voy a hacer algo para la obra del Señor, cuando voy a llamar a alguien, lo estoy haciendo verdaderamente para que su nombre sea glorificado, para que los demás digan, wow, qué bestia, este sí que es espiritual. Este es el que me va a solucionar mi vida. Cuando una persona, hermanos, comienza a ver la solución en mí y a decir, este es el que va a solucionar los problemas de mi vida, hermanos queridos, eso está mal. ¿Sabe por qué? Porque la solución está en Él.
Yo necesito sí imitar a Jesús. Necesito llevar las personas a Cristo. Necesito trabajar por ello. Pero las personas no, yo no puedo confiar en un hombre. Y saber de, a ver, quiero explicarle bien esta parte. No que no puedo confiar, sino que no puedo yo depender en todo sentido de una persona. Claro que lógicamente que tengo que aprender a confiar en las personas, pero no en el nivel de que, ok, esta persona es la que va a solucionar mis problemas espirituales, mis problemas económicos, mis problemas matrimoniales. No es así. Mis problemas de pecado, me los va a solucionar. No es así. Los problemas de pecado se solucionan con obediencia, obedeciendo a Dios. Y esa primera obediencia es arrepentimiento e irnos alejando paulatinamente de todo pecado, hermanos queridos. Por eso es que Jesús entonces termina, hermanos, diciendo esta verdad y sigue y dice aquí, vuelvo y le leo el versículo, capítulo 7, siempre de Mateo, versículo 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hermanos, el que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, comienza a dar buenos frutos, da buenos frutos. Y esos frutos son lo que decíamos ahora, dependencia de Dios. Comienza a crecer en humildad. No somos humildes de la noche a la mañana, no. Quizás necesitamos pasar por procesos, pero ese tiene que ser nuestro deseo. Ser humildes, nunca creernos más que los demás. Necesitamos aprender a tener esa necesidad de Dios. Esos son frutos en nuestra vida. Ese es un fruto de dependencia. Yo no puedo hacer nada si yo no busco, si yo no llamo, si yo no estoy primeramente delante de Dios. Señor, mi vida está estable. Eso es un fruto. Tiene estabilidad. Oye, ¿qué persona tan estable? ¿Por qué? Porque su estabilidad está puesta en Cristo. No me siento desesperado, no me siento angustiado, no me siento que el mundo se va a acabar. ¿Por qué? Porque estoy confiado en el Señor. Tengo una estabilidad emocional, espiritual. Y eso es lo que me ayuda a avanzar en el Señor, a crecer en el Señor. Amén. Es por eso que esto es lo que nosotros debemos de caminar cada día, haciendo como Dios quiere, viviendo como Dios quiere. Y lógicamente, en esto, aprendiendo a que nosotros tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Pero eso es lo que nos enseña la palabra. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos fruto, llevemos fruto, porque por nuestro fruto es que el Señor nos va a conocer. A conocer. ¿Por qué te va a conocer el Señor a ti? ¿Por el fruto? ¿O te va a conocer por los resultados? ¿Por aquellos resultados que usted piensa de que están bien? Acuérdese que eso hacían los fariseos. Les gustaba mostrar resultados. Yo doy, mira cuánto yo hago, cuánto esto, cuánto. Pero el fruto, mira, naranjas, nada. No quería mostrar fruto. Y el Señor dice, nada que ver. Un día el Señor va a decir, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que no nos vamos a encontrar nosotros de pronto con esa sorpresa, sino que antes, hoy más que nunca, vivir como el Señor quiere. Amén. Oramos y terminamos. No se olvide, hermanos queridos, aquí en la parte de abajito, por aquí. Acá está, hermanos queridos, ahí está mi número que tengo ahora y me puede escribir, puede usted dejar alguna petición. Recuerde que todos los días estamos también a las 9 de la noche en un tiempo que estamos aprendiendo, restaurando con Jesús. Esta semana vamos a comenzar a ver el tema de
¿Qué vino a hacer realmente Jesús? ¿Será que Jesús, hermanos queridos, vino y pasó por esta tierra así nomás? ¿Cuál fue el propósito de Jesús en esos 3 años de ministerio? ¿Qué fue lo que enseñó realmente a sus discípulos? Que sus discípulos después lo vieron, sus enseñanzas y todo lo que vamos a estar aprendiendo. No se lo pierda y también compártalo con sus amigos, conocidos, aquellas personas que necesitan ser restauradas por el poder de la palabra de nuestro Dios. Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, por tu cuidado y tu protección. Te ruego, por favor, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendícelos en gran manera, Señor. Llénalos de aliento, de sabiduría, de inteligencia, Señor, y sobre todo de temor y temblor hacia ti, para vivir vidas como tú quieres que nosotros todos vivamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios el día de mañana, lunes, a las 9 de la noche. Bendiciones del Señor. Chao, chao. Un abrazo.